Página 41. Prehistoria, por Marie Henriette Alimen y Marie Joseph Steve, 1970. Parte B. Paleoantropología. Introducción. B4. Los hombres de Neandertal y los presapiens. Con estos últimos franqueamos una nueva etapa en dirección al hombre actual. La evolución que se observa no es solamente morfológica. Se manifiesta igualmente en todas las manifestaciones de su comportamiento. El Homo sapiens neanderthalensis demuestra poseer más imaginación que el Homo erectus para adaptar a sus necesidades los utensilios que fabrica. Con él quizá hiciera su aparición el arte. En efecto, ciertos yacimientos musterienses han suministrado trozos de dióxido de manganeso y de ocre rojo, afilados como lápices o reducidos a polvo. Para acabar, el neandertal se interrogaba ya a sí mismo acerca de la existencia de un más allá, puesto que a veces enterraba a los suyos en compañía de alimentos, armas o utensilios. La mayor parte de los neandertales ha sido hallada en Europa, pero también se ha desenterrado a algunos especímenes en África. En Asia, si se exceptúan los hallazgos realizados en Oriente Medio y los de los hombres de Ngandong en Java, no se conocen restos de segura atribución. Es tradicional describir junto a este grupo una mandíbula descubierta en Mauer, cerca de Heidelberg, Alemania, en 1907. Su verdadera localización genérica sigue siendo incierta, a falta de un mayor número de documentos, especialmente de cráneos, que la fijen. Morfológicamente difiere a la vez de la del Homo erectus y de las de los neandertales. Cronológicamente resulta contemporánea del Sinanthropus, final del Villafranquiense o glaciación de Mindel. El Homo heidelbergensis recibe este nombre en honor a una mandíbula encontrada en 1907 en Mauer, cerca de Heidelberg, Alemania. Su antigüedad se sitúa en torno a 50000600000 años. La mandíbula de Mauer o Mauer es una mandíbula fosilizada de un homínido del Paleolítico inferior descubierta en 1907, en un arenero de la localidad alemana de Mauer, Baden, por Daniel Hartmann, un trabajador del arenero, y descrita y publicada por el paleoantropólogo Otto Schoetensack en 1908, quien asignó el nombre de Homo heidelbergensis a la nueva especie a la que representaba. Su edad, establecida por datación radiométrica, es de 609.000 más menos 40.000 años. Es de una notable importancia para la arqueología y la paleoantropología. Sus características son intermedias entre la robusta mandíbula del Homo erectus y los dientes del Homo neanderthalensis. Se caracteriza por su robusto aspecto y grandes dimensiones. En la región anterior la sínfisis se muestra huidiza, sin mentón, y presenta rasgos arcaicos en su cara interna. Su rama ascendente se destaca por su enorme anchura en comparación con su longitud, la escasa profundidad de su escotadura sigmoides y el débil desarrollo de la apófisis coronoide. En cambio el dibujo del arco dentario y la morfología de los dientes son modernos, únicamente la mayor longitud de sus raíces los distingue de los nuestros. La hipótesis de acuerdo con la cual el Homo heidelbergensis se situaría en la base del linaje de los neandertales se ha visto reforzada por el hallazgo de la mandíbula de Montmaurin. Por la mayor parte de sus caracteres, esta pieza ocupa, en efecto, una posición sensiblemente intermedia entre las mandíbulas de los neandertales clásicos y la de Mauer, H. Vallois, 1958. También estratigráficamente se intercala entre ambas. Por otro lado, casi podría adaptarse la mandíbula en cuestión a un cráneo exhumado en Stenheim, Alemania, que también data del interglaciar Mindel-Ries, hace unos 250.000 años. Este último es menos arcaico que la mandíbula e incluso se aproxima mucho a los cráneos actuales. Su relieve está poco acentuado, el occipital describe un abombamiento regular, la escama del temporal, bastante desarrollada, dibuja un arco elevado y la cara,
En relación al desarrollo que habrá de alcanzar en los neandertales clásicos, se muestra pequeña y apenas sobresale hacia adelante. Los dientes son modernos y el tercer molar presenta una disminución de volumen, como sucede a muchos de nuestros contemporáneos. Pero, junto a estos caracteres evolucionados, el cráneo de Steinheim, de baja capacidad, de 1150 a 1175 centímetros cúbicos, según F. C. Howell, 1960, se muestra alargado y deprimido, con una frente huidiza limitada por delante por un fuerte torus supraorbital al que sigue una acusada constricción postorbital. Su mastoides es pequeño y su nariz ancha. Avanzando en el tiempo, llegamos al interglaciar Risgurm, hace quizá 120.000 años. Al parecer, vivieron en Europa dos tipos distintos de preneandertales, uno, representado por los hallazgos de Sacco Pastore, Gibraltar y Ganopce, se acerca a las formas clásicas, de las que a continuación hablaremos, en tanto que el otro, representado por los hallazgos de Eringsdorf y de Besiktas, es de un tipo más evolucionado. Los neandertales clásicos aparecen a comienzos de la glaciación Gurm, hace aproximadamente 70.000 años. Debieron de ocupar la casi totalidad del territorio europeo, excepto la región nórdica, ya que se han descubierto restos suyos en Bélgica, España, Francia, Hungría, Italia, Portugal, Rumania, Checoslovaquia, URSS y Yugoslavia. Describiremos como ejemplar típico al hombre de la Chapelle-les-Aux-Saints, Corrèze, Francia, hallado en 1908, sepultado deliberadamente en una fosa rectangular excavada en una cueva. Su esqueleto completo ha motivado una importante monografía de M. Bowle, 1911-1913. Las principales características del cráneo en cuestión son las siguientes: su elevada capacidad, alrededor de 1625 centímetros cúbicos, el considerable espesor de sus huesos, su forma alargada y deprimida y el enorme desarrollo de los arcos superciliares, que forman una especie de visera por encima de las órbitas y quedan delimitados en la parte posterior por un canal. Su frente es huidiza. El occipital se prolonga a manera de moño y posee un rodete transversal, torus, muy desarrollado, que separa el plano de la nuca del plano occipital. El relieve muscular se acusa en general. Visto en norma posterior, el cráneo presenta una forma casi circular, en contraste con el contorno pentagonal del de los hombres actuales. La apófisis mastoide es de pequeño tamaño. El rostro se muestra particularmente desarrollado en comparación a la bóveda craneana, presenta gran longitud y sobresale mucho hacia adelante. La raíz de la nariz, hundida y ancha, da origen a un apéndice ancho y corto. Las órbitas, de grandes dimensiones, presentan un contorno circular. La cara inferior del maxilar se continúa en el malar y no señala ninguna concavidad, a la inversa que en el hombre moderno y en los preneandertales. Los pómulos carecen de relieve y el paladar es vasto. La mandíbula es de grandes dimensiones y de aspecto robusto. Su porción anterior se inclina hacia atrás y abajo, observándose tan solo un esbozo de mentón. Del molde intercraneal únicamente nos fijaremos en el menor desarrollo de los lóbulos frontales con respecto al del hombre moderno. Esta particularidad nos indicaría que los neandertales debieron de poseer menos aptitud para manejar la abstracción y los conceptos generales o racionales y que estuvieron menos dotados para la inhibición de sus instintos. H. Alimen, 1962. Los huesos del esqueleto infracefálico solo difieren en algunos detalles de los del hombre actual. Su morfología corrobora la existencia de una perfecta posición vertical en los neandertales. Sus dimensiones corresponden a un individuo de aproximadamente 1,64 metros, y no de 1,54 m, como se admitió hace tiempo. No ha sido posible estudiar sus dientes, había perdido casi todos,
probablemente, de resultas de una gingivitis expulsiva. Pero los hallazgos realizados en otros yacimientos, especialmente en Krapina, nos han dado a conocer la dentición de tales hombres. A propósito de este yacimiento yugoslavo, señalaremos que los cráneos allí encontrados contrastan con los del resto de los neandertales por su forma redondeada y nada alargada. Cierto número de dientes, aunque no todos, presenten caracteres arcaicos, ensanchamiento de la cavidad pulparis, formaciones rugosas en el esmalte, etc. En África del Norte escasean los fósiles que datan de Risiense o del interglaciar Risgurm. Esencialmente consisten en fragmentos de maxilares que presentan un conjunto de caracteres, algunos de los cuales recuerdan a los neandertales, otros son más avanzados, pero la mayor parte son manifiestamente más primitivos. H. Bayois. Del Paleolítico Medio conocemos en la actualidad dos cráneos encontrados en Marruecos, en el Jebel Irut. Presentan rasgos neandertalenses, pero también del Homo sapiens que vivía en dicho país en el Epipaleolítico, ibero-mauritano. En el extremo sur del Sahara Meridional, si no tomamos en cuenta aquellos fósiles cuya situación estratigráfica no es segura, al este de la bahía de Saldanha, nos encontramos con una calota craneana incompleta y un fragmento de mandíbula, semejante, al parecer, a la mandíbula de Mauer, que datan del interglaciar Risgurm o de comienzos del Gurm. El cráneo ofrecería cierta afinidad con el cráneo chelense, contemporáneo de la glaciación de Mindeli, por consiguiente, más antiguo, hallado en Olduvai y en un nivel superior al que nos proporcionó el Zinjanthropus. Asimismo se parece a un cráneo más reciente, quizá del Paleolítico Superior, descubierto en Broken Hill, Rhodesia. Este último, el más completo de todos, difiere del de los neandertales clásicos por el aspecto más arcaico de su cara, dominada por un pliegue supraorbital particularmente grueso, mientras que, por el contrario, la región cerebral del cráneo posee caracteres más evolucionados. Ninguno de los cráneos fósiles hallados en Oriente Medio, Israel, Irak, asociados a una industria levalloisomosteriense, ha resultado comparable a los de los neandertales clásicos de Europa Occidental, contemporáneos suyos. Su occipital, en particular, es de morfología neantrópida, su cráneo cerebral más elevado, su frente más marcada, su rostro menos desarrollado. Los hombres de Skull plantean a su vez un problema particular en razón de la mezcla de rasgos neandertalenses y modernos que muestran en grados diversos sus ejemplares. ¿Se trata de una población mestiza o de una población en vías de transformación? Lo primero no es imposible, pues se conocen dos casos de Homo sapiens sapiens asociados a industrias levalloisomosterienses, Jebel Café en Israel y Staros Elge en Crimea. En la actualidad son muchos los que admiten la existencia coetánea de neandertales y de hombres de morfología más próxima a la nuestra, como consecuencia del hallazgo de algunos fósiles humanos, denominados presapiens, en Fontechevade, Francia, y en Swanscombe, Inglaterra. Este último es el de mayor antigüedad, remontándose al interglacial Mindel-Ris o a la glaciación Ris. El primero date, como máximo, del interglaciar Risgurm. Desgraciadamente, en ambos especímenes nos falta la cara y, además, su cráneo está incompleto. El hombre de Swanscombe se encuentra representado por dos parietales y el occipital, el de Fontechevade, por una calota que comprende la casi totalidad del parietal izquierdo, con la mitad superior del parietal derecho y la región superior del frontal. H. Bayois, 1958. Además de por un fragmento del frontal de un individuo distinto. Estos cráneos, de grandes dimensiones, poseen rasgos de neandertales, como el espesor de los tabiques óseos, el aplastamiento de la bóveda y su ensanchamiento en la región astérica, y rasgos de Homo sapiens, como la ausencia de torus supraorbital y de constricción postorbital, una frente menos hundida, Fontechevade, un occipital de morfología totalmente moderna, Swanscombe,
la posición adelantada de las protuberancias parietales y, en fin, rasgos que le son propios, como la conformación corta y gruesa del bisel inferior del parietal. Es por otra parte posible que tales fósiles formen parte de la capa neandertalense, y en particular de los neandertales evolucionados, entre los cuales constituirían en tal caso una rama más próxima aún al hombre moderno. Parece, pues, que en el Paleolítico Medio vivieron diversas razas geográficas neandertalenses. En ciertas regiones, los neandertales clásicos, demasiado especializados, desaparecieron sin dejar descendencia a otros, tal vez contemporáneos de estos, son probablemente los antepasados de los hombres del Paleolítico Superior. El origen de tal evolución puede estribar en una mutación básica que afectaría al cerebro e implicaría una nueva conformación de la caja craneana, mutación que debió producirse en épocas y lugares diversos. Habría, por tanto, continuidad evolutiva entre Homo sapiens neanderthalensis y Homo sapiens sapiens, subespecies ambas de la especie Homo sapiens. Los argumentos en favor de dicha continuidad residen en la morfología ósea, en el estudio del endocráneo y de las industrias, y también en el hecho de que ciertos Homo sapiens sapiens hayan sido creadores de la industria musteriense. El musteriense es un complejo tecnológico y estilístico englobado dentro del Paleolítico Medio y relacionado con el Homo neanderthalensis. Surgió hace unos 125.000 años y pervivió hasta hace unos 40.000 años, 30.000 en algunos lugares del sur de Europa como la península ibérica y la península itálica. Su nombre procede del abrigo rocoso de Le Moustier, Francia, donde Gabriel de Mortillet descubrió en 1860 una industria lítica prehistórica, que se asocia con los fósiles de Homo neanderthalensis encontrados en 1907. Esta industria usa como materias primas principales el sílex y la cuarcita. Las herramientas más características son raederas, puntas, hendidores, cuchillos de dorso, etc. Página 44.